Adelante, ¿cuál es tu pregunta? Entonces, mi pregunta, y espero no tener una premisa falsa aquí, pero es sobre sola escritura. Y una de las cosas con las que más lucho cuando solo lo considero desde el punto de vista católico frente a, supongo que soy protestante, es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Estoy seguro de que estás familiarizado con eso. Sí, todos estamos familiarizados con eso, sí. Sí, pero es más bien las palabras hacia el final de 17, donde dice que que la escritura inspirada por Dios es buena para hacer al hombre completo y equipado para toda buena obra. Y entonces supongo que mi pregunta es desde la perspectiva católica, ¿estamos considerando como es la Biblia la única fuente infalible? Porque estoy de acuerdo con otras fuentes de autoridad, pero la Biblia, para mí, por lo que puedo ver y por lo que he estudiado, simplemente parece la única fuente infalible. Y eso es generalmente, donde me quedo atascado, es la infalibilidad. ¿Dónde dice la Biblia que es la única fuente infalible? No lo hace explícitamente. Y ni siquiera implícitamente, porque dice que si es inspirado por Dios, lo hace infalible. Jesús sopló sobre sus apóstoles y por eso dijeron que incluso sus palabras no son palabras de hombres, sino palabras de Dios. Así que incluso lo que predicaron oralmente. Aquí, déjame mostrarte. Entonces, en ninguna parte dice la Biblia que solo las escrituras son infalibles porque son inspiradas por Dios, porque dice que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre los apóstoles en el contexto de las misiones, por lo cual dijeron que las palabras que predicaron no eran palabras de hombres, sino de Dios, y debes aceptarlas completamente. Aquí, déjame mostrarte. Así que esa es la primera falacia del argumento protestante, que sé porque solía ser protestante. Aquí, Juan 20, 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, yo también los envió a ustedes. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos, y soplando les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Así que también están siendo inspirados por Dios. Si perdonan los pecados de alguno, sus pecados les han sido perdonados. Si retienes los pecados de alguno, han sido retenidos. Ahora mira 1 de Tesalonicenses 2:13. Y por esta razón también damos gracias a Dios sin cesar, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no que leísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino por lo que realmente es la palabra de Dios, que también actúa en vosotros los que creéis. Entonces, ¿de dónde sacaste que solo la Escritura es infalible? No sé si lo saqué de algún lado. Para mí es implícito. Lo hace, puedes oírme ahora. Pero también lo son las palabras que predicaron. Entonces no es la única fuente infalible, sin embargo. ¿Me puedes escuchar ahora? Sí, te escucho, pero incluso si es implícito, no dice solo la Biblia, dijiste solo la Escritura. No dijo eso, porque también dice implícitamente que Cristo sopló explícitamente sobre ellos el Espíritu, así que sus palabras que hablaron, ellas también son infalibles. Ajá. Ellos... ¿Lo tienes? Pregunta genuina. ¿Habrían estado enseñando cosas que están fuera de las escrituras que tenemos? Ningún católico ortodoxo piensa eso de sus tradiciones. Ningún católico ortodoxo dice que sus tradiciones son de alguna manera diferentes o incluso están en conflicto con lo que está escrito en la Escritura. Pero hay una aclaración más y más grande, por supuesto. Porque si vas a... Estoy de acuerdo con eso. No sé si tú lo eres, hermano. Porque, por ejemplo, cuando Lucas 1:28 dice que María es Kekritomenoi, y luego la iglesia a través de la iluminación del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo ilumina a la iglesia y mueve a la iglesia a una mayor profundidad y comprensión del significado de la Escritura, y ven que esto apunta a que Dios llenó a María con una gracia que resulta en ser irreprochable y santa, y lo hizo en el pasado y se lo dio en toda su plenitud, y por lo tanto la conclusión es que Dios la mantuvo pura de pecado. ¿Rechazas eso? Sí, rechazo eso. ¿Y luego sobre qué base? Ya que no eres un profeta y no eres un apóstol y no has... Romanos 3:23. ¿Qué? No, eso es... Romanos 3:23. Eso, hermano, eso muestra que eres un pervertido de la Biblia, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. No se trata de personas que han pecado, pero si todos ¿han pecado los infantes que han muerto? ¿Los bebés que han muerto han pecado? Sí, porque si todos han pecado, porque estás usando la palabra todos, eso muestra que eres un hermano de la Biblia, porque no sabes. Entonces, ¿los bebés han pecado? ¿Nacen en pecado? Déjame repetir la pregunta, porque creo que Mike Winger te está esperando. ¿Han pecado los infantes porque dice que han pecado, no que nacen en pecado? ¿Han pecado los bebés? Supongamos que no.
Entonces, ¿por qué tomas todos y asumes que es sin excepción, en lugar de ver si todos tiene un significado más restrictivo? Bueno, yo supongo que es. He estado allí, hecho eso. Lo siento, no quise interrumpirte. No, ya he estado allí, ya lo hice, tengo la camiseta, pero acabas de probar mi punto. Te conviertes en tu propio papa diciéndome que este pasaje no significa esto, sino que significa aquello, basado en cómo crees que se lee un cierto pasaje. Está bien. Yo sé cómo te pones con personas que como parecen evasivas con las preguntas. Estoy preguntando esto genuinamente, ¿de acuerdo? Genuinamente. Está bien, adelante, sí, mientras sepa que nos mantenemos en el tema, así no tengo que seguir saltando y cambiando de tema. Adelante. Sí, por supuesto. María no era una infante, ¿no? Entonces, ¿no se aplicaría todo eso a ella? No, acabas de probar mi punto. Si admites que hay una excepción, entonces no lo entiendes. Por eso digo que es un protestantismo. Una vez que admites que todo tiene una excepción, entonces demuestras que María puede ser una excepción, al igual que Jesús es una excepción de todo. Por ejemplo, dice en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Está establecido que el hombre muera una vez. Lázaro murió 2 veces, así que Hebreos 9:27 debe estar equivocado. Está bien. La hija de Jairo murió 2 veces, así que Hebreos 9:27 debe estar equivocado. Mira, si sigo la forma en que interpretas las escrituras, vas a crear contradicciones, porque este es mi punto de lo que dije. La Biblia no fue dada a un individuo para llevar a casa y leer por su cuenta. Fue dada a una iglesia que ha estado allí por 2000 años. La misma iglesia que te dije que cuando leyeron estas declaraciones, te dijeron esto es lo que significa, no significa. Y ahora estás juzgándolos y eres un recién llegado. Así que aquí, Hebreos 9:27, solo para ilustrar mi punto. Si seguimos la forma en que interpretaste Romanos 3:23, algo que ya quiero decir, amigo, hemos escuchado estos versículos y solía usarlos cuando era anticatólico. Eso debería decirte, si él escuchó estos versículos y los usó, ¿qué lo hizo cambiar? Porque vi los superficiales que son estos argumentos. Pero espera, voy a ilustrar mi punto. Nuevos Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De acuerdo, pero espera, el mismo Hebreos dice, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, pero me acaba de decir, está establecido para el hombre morir una sola vez. Enoc no murió y no fue hallado porque Dios lo trasladó, pues antes de ser trasladado fue aprobado como agradable a Dios. Pero aquí hay otro, Hebreos 11:35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Pero espera, él acaba de decirme, el hombre está destinado a morir una vez. Si alguien murió y fue resucitado, eso significa que van a morir una segunda vez. Lázaro murió 2 veces, la hija de Jairo murió 2 veces, el hijo de la viuda murió 2 veces. Todos los que Jesús y los apóstoles resucitaron murieron 2 veces, pero Hebreos me dijo que los hombres mueren una vez. Así que si sigo la forma en que interpretas la Biblia, eres muy peligroso. Vas a crear contradicciones. Está bien, está bien. Última pregunta, y es sobre este tema. Sí. Sí. Pero antes de que vayas allí, solo di a María como una ilustración de lo que estoy tratando de decir. Claro. Que lo que está en la Escritura no contradice lo que está en la tradición sagrada, solo contradice la interpretación de una persona. Así que ningún católico u ortodoxo piensa que lo que fue proclamado oralmente y transmitido a los sucesores de los apóstoles y promulgado, desarrollado y expuesto contradice la interpretación precisa de las Escrituras. Solo contradice tu interpretación y ejemplificaste mi punto perfectamente al ir a Romanos 3:23. Eso se basa en tu interpretación, que ahora crees que entra en conflicto con Lucas 1:28. Pero adelante, ¿cuál es tu otra pregunta? Sí, entonces, solo quedándome con la parte de la infalibilidad, porque me estás dando buen material. Esta es una de las razones por las que quería hablar contigo sobre esto. Tienes una gran manera de juntar las cosas. Yo va el Espíritu Santo. Cuando me enojo y termino, porque así soy yo, ese es mi pecado. Así que todo lo bueno se lo damos a Dios. Te entiendo, yo también puedo ser así a veces, pero Jesús está trabajando en ello. Amén. Somos personas enojadas, hermano. Nacimos enojados. Pero adelante. Así es. Entonces, en cuanto a la infalibilidad, cuando hablamos del Papa, cuando el Papa dice algo que no está en línea con las Escrituras, un breve ejemplo y probablemente uno de los más obvios. El Papa más reciente fue grabado en un escenario hablando con un grupo de diferentes líderes religiosos y salió de su boca que dijo que hay muchos caminos diferentes al cielo, bla, bla, un montón de católicos, protestantes por igual, estaban como, wow, ¿qué fue eso? Entonces, cuando hace algo así, ¿cómo debemos ver eso desde... Muy bien, eso se responde fácilmente. Ha sido respondido por personas más calificadas que yo. En primer lugar, ve y estudia. Incluso yo lo digo, lo que infaliblemente significa y no significa.
Estudia eso y verás que ninguna autoridad católica y ningún concilio católico ha dicho jamás que el Papa, cada vez que abre la boca, habla infaliblemente. No, se cree que el Papa, ahora no estoy diciendo que tengas que creerlo, estoy diciendo al menos entiende el argumento. No estoy diciendo que estés tratando de malinterpretarlo, porque yo mismo Estoy tratando de entender. sí. La enseñanza es así, que cuando el Papa habla, en cuanto a la fe, la moral, las prácticas que obligan a todos los cristianos a someterse, es cuando el Espíritu guiará al Papa a hablar sin error. Cuando el Papa dice algo en una audiencia que no es una declaración donde él dice todos los católicos están ahora obligados a someterse a esta declaración, puede cometer errores, incluso puede pecar. Y voy a darte un ejemplo. David cometió adulterio y asesinó a un hombre y encubrió ese pecado. Lo descalificó de ser un rey y un profeta que habló y escribió revelaciones inspiradas e infalibles. No. Salomón, en primer libro de los Reyes, capítulo 11. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, ve a leerlo. Tomó 700 esposas, 300 concubinas, mujeres extranjeras que no solo adoraban dioses y diosas, sino que les sacrificaban. Se unió a los sacrificios, sacrificó a sus dioses y diosas, idolatría y blasfemia flagrantes que eran castigadas con la muerte, e incluso multiplicando mujeres extranjeras. Los israelitas no debían casarse con mujeres extranjeras. Cometió varios pecados dignos de muerte, de ser ejecutado físicamente y cortado eternamente. ¿Dios lo destituyó y lo expulsó de su cargo? No. ¿Anuló eso entonces las escrituras que él escribió y que son parte de tu propio testamento que crees que son infalibles e inspiradas? No. Entonces, ¿por qué haría el Papa comentarios en una audiencia donde está hablando a un público general? Ahora, ¿se equivocó? Puedes decir que sí. ¿Cometió un error? Sí, pero por eso tienes a la Iglesia Católica y sus pronunciamientos dogmáticos para saber cuándo un Papa se equivoca. Porque la Iglesia Católica tiene pronunciamientos dogmáticos que se han preservado incluso para juzgar a los papas. E incluso los católicos te dirán, en nuestra historia hemos tenido muchos antipapas, al igual que en la historia del Antiguo Testamento. Si lees la teocracia, ¿no estableció Dios el reino en la tierra? Sí. ¿Cuántos de los reyes eran malvados, inmorales, idólatras, sedientos de sangre? Y eso descalificó la realeza. No. Entonces, ¿por qué? Bueno, para uno de ellos sí, pero ¿cuál? Saúl. Oh sí, pero una vez que Dios hizo ese pacto perpetuo con David y fue solo, la única vez que no tuvieron un rey fue cuando fueron al exilio, luego regresaron. Pero mi punto es, yo sí estoy escuchando tu punto. A lo largo de todo ese, tienes razón. Solo estaba hablando. Sí, durante todo ese periodo. Eso descalificó a la realeza de ser un cargo válido en la tierra, a pesar de que muchos de ellos eran inmorales, paganos, idólatras y asesinos. No. Entonces, ¿por qué un papa corrupto descalificaría al obispo de Roma, ese cargo siendo divinamente ordenado? Solo significa que ahora tienes un lobo que Dios pronto removerá. Bien, esa es la comprensión católica. Ahora puedes rechazarlo, pero al menos queremos representarlo con precisión. Sí, por supuesto. Y eso es, no lo rechazo completamente. Estoy muy interesado en aprender más sobre esto. La mayoría, el 99% de las personas con las que hablo sobre esto, terminan enojándose o simplemente, ya sabes, no tan centradas en las escrituras como tú. Así que esa es una de las razones por las que quería traértelo aquí, lo que tenías que decir. Eso debería decirte algo, si he estudiado las escrituras y luego terminé dejando el protestantismo y busqué, la plenitud de la verdad en otro lugar. Eso dice algo. No lo hice por ignorancia y no me están pagando por ello. De hecho, he recibido más críticas y en mi camino he perdido apoyo, así que estoy tratando de ser un hombre de integridad y que Dios me perdone, así que eso dice algo porque a menos que la gente piense que soy estúpido, que soy analfabeto de la Biblia, eso es una cosa, pero si la gente piensa, bueno, este tipo ha estudiado las escrituras, entonces la primera pregunta es, ¿por qué cambió? Si él estudió las escrituras y quiere ser fiel a las escrituras, entonces debe haber alguna validez en esto. De lo contrario, ¿qué lo haría cambiar? Y no habría cambiado si fuera en contra de las escrituras. Eso es lo último que haría, porque incluso hasta el día de hoy, más del 98% de mis argumentos se basan en las escrituras.
Porque amo las Escrituras, tengo la más alta consideración por las Escrituras y fueron las Escrituras las que me llevaron a reexaminar mis suposiciones y tradiciones. Porque creo en las promesas de las Escrituras respecto a la iglesia, que el Señor dijo que estaría construyendo la iglesia y que el Espíritu Santo guiaría a la iglesia y que los sucesores de los apóstoles estarían llenos del Espíritu para ser verdaderos pastores protegiendo a la iglesia de los lobos. Y la verdad se encontrará en la iglesia. Eso significa que si Cristo no puede mentir, la iglesia ha existido durante 2000 años. No surgió en el siglo XVI o en el siglo XX con el evangelicalismo. Pero luego miro a esa iglesia y quién representaba la ortodoxia y no sonaban como bautistas, reformados o presbiterianos o evangélicos. Está bien, sí, tienes razón. Espero que eso te haya ayudado. Ahora vuelve cuando tenga otra sesión de preguntas y respuestas, porque ahora que te recuerdo, no te preocupes, porque una vez que conozco a alguien, está bien, porque de nuevo arrastro a muchos perros. Pero obviamente esto es, sí, tu hijo. Haré otra sesión de preguntas y respuestas cuando te vea. Intentaré darte prioridad.